tal mi gente? Gracias por acompañarnos. Somos Crudo Tech y este nuevo video es para ti que estás buscando un reloj inteligente de alta gama, ya que te has hackeado la vida y tienes los trucos del dinero infinito. Y como no, quieres gastarlo en lo que más te gusta, y por eso te traemos este top, el cual no está ordenado de peor a mejor, simplemente entran en la categoría de los mejores smartwatch según diferentes fuentes y opiniones de los usuarios. Los links de cada reloj lo dejaré en la descripción de este video, así como su precio. Y empezamos con el número 5 de esta lista, el cual es el Amazfit GTR 3 Pro. Nos ofrece un muy bonito diseño fabricado en aluminio con un buen acabado. Su peso es bastante liviano, de unos 32 gramos, por lo que apenas notarás que lo llevas puesto. Cuenta con una pantalla bastante grande de 1,45 pulgadas con un panel AMOLED de una resolución de 480 x 480 píxeles, que se traducen a unos 331 píxeles por pulgada, lo que nos da una muy buena resolución. El cristal es templado con una pequeña protección anti-huellas. Es compatible con iPhone desde iOS 12 en adelante y Android desde 7.0 o superior. Cuenta con dos botones en la parte derecha, los cuales puedes personalizar a tu gusto. El botón superior es una corona giratoria, la cual nos ayuda a deslizarnos fácilmente por el menú del reloj. Cuenta con micrófono para responder llamadas o mandar notas de voz. También incluye altavoz para escuchar música y por supuesto para la llamada. Hablando de música, el reloj nos incluye también nada más que 2,3 GB de memoria de almacenamiento para que guardemos nuestra música favorita, audiolibros o cualquier archivo de audio. El reloj cuenta con una muy buena batería de 450 mAh que, según la compañía, nos permite alcanzar 12 días de autonomía. Sin embargo, claro, esto dependerá del uso que le demos al reloj y según cómo esté configurado, por lo que puede durar mucho menos. No tiene carga inalámbrica, ya que cuenta con dos pines de contacto para su cargador en la parte inferior. En esta misma parte también tenemos el sensor BioTracker 3.0, un sensor con 6 fotodiodos y 2 LED, que nos servirá para registrar métricas de salud, como frecuencia cardíaca, nivel de oxígeno en la sangre en tiempo real, entre otras cosas. Es resistente al agua, cuenta con GPS, asistente Alexa y llamadas Bluetooth directamente en el reloj. No cuenta con SIM card, lo cual nos dice que algunas de estas funciones solo estarán disponibles siempre y cuando el reloj esté conectado y cerca de tu smartphone. El reloj cuenta con un precio actual en Amazon de unos $230. Y en el siguiente puesto tenemos al Polar Grid X Pro. Es un nuevo reloj GPS multideporte centrado en un público más aventurero. Está dotado con resistencia a condiciones extremas para actividades fuera de casa, como lo es el entrenamiento corporal, entre otras cosas más intensas. El reloj cuenta con una protección para la pantalla que incorpora cristal de zafiro, resistencia con certificación de grado militar y batería que dura hasta 100 horas con GPS activo, 40 horas en la máxima precisión del GPS y 7 días de autonomía utilizándolo como reloj smartwatch. El peso del reloj es de unos 79 a 53 gramos dependiendo del acabado. En la parte de software contiene navegación por ruta giro a giro y compatibilidad con Code Mod, lo cual te permite crear e importar recorridos directamente al reloj. No contiene mapas almacenados en la memoria, por lo que la navegación GPS no es detallada por mapas sino por líneas de rutas. Puedes visualizar datos siempre activos sobre meteorología, horas de luz, perfil de altímetro, brújula y coordenadas. Ofrece análisis fitness y todo tipo de aplicaciones para mejorar el rendimiento de tus ejercicios. También analiza la calidad de tu sueño, mide cómo se recupera tu cuerpo mediante un descanso, también mide la frecuencia cardíaca, entre estas y más aplicaciones disponibles en el reloj para brindarte esa información necesaria que necesitas. También tiene compatibilidad con sensores Bluetooth como bandas de frecuencia cardíaca y medidores de potencia de ciclismo. Puedes controlar tu música desde el reloj y visualizar tus notificaciones. Cabe destacar que el reloj podrá recibir mejoras de software mediante actualizaciones, lo que quiere decir que las funciones del reloj pueden aumentar o mejorar con el tiempo. Hay que mencionar que la pantalla de este reloj no es táctil y todas las funciones se controlan por los botones laterales.
ya que este modelo se destaca por su gran resistencia gracias a los materiales utilizados en él, para teóricamente aguantar cualquier condición por extrema que sea. Es sumergible hasta unos 100 metros según el fabricante. Es compatible con iPhone, con iOS 13 en adelante y con Android desde 7.0 o superior. Hay que tener en cuenta que algunas de estas funciones varían entre dispositivos con iOS y con Android, por lo que recomiendo buscar más información antes de comprarlo. El reloj en Amazon ronda los $500, el cual es un precio para nada barato. En este puesto tenemos al smartwatch Fitbit Sense, titulado como el mejor reloj fitness y de salud actualmente hasta la fecha, el cual llega al mercado con su sensor EDA para medir nuestra respuesta de estrés, chip GPS y una interfaz renovada, y muchas funciones en la aplicación para smartphone. Todo eso complementado con las funciones propias que trae un smartwatch, como recibir llamadas y notificaciones, entre otras cosas. Empecemos con su peso, que es de 1,45,9 gramos, pantalla AMOLED de 1,58 pulgadas con resolución de 336 por 336 píxeles, totalmente táctil, cuenta con un sensor óptico multirruta de frecuencia cardíaca, sensores eléctricos con múltiples funciones con la función de escanear EDA. Tiene sensores como giroscopio, altímetro, acelerómetro de 3 ejes, sensor de temperatura cutánea, sensor de luz ambiental, motor de vibración, altavoz y micrófono. El reloj guarda todos los datos de tus movimientos y también almacena datos de ritmo cardíaco en intervalos de 1 segundo durante la monitorización de los ejercicios. Tiene conectividad Wi-Fi, Bluetooth 5.0 y GPS. La duración de la batería es de más de 6 días según el fabricante. Tiene resistencia al agua a no más de 50 metros. Tiene compatibilidad con iPhone que tengan desde iOS 12 o superior y también con Android desde la 7.0 en adelante. Su precio ronda los $300 en Amazon. Y por supuesto, no podíamos hacer un top de smartwatch de alta gama sin mencionar uno de los relojes exclusivos de Apple. En este puesto tenemos el Apple Watch Series 7. El peso de este reloj es de 1,32 a 38 gramos. Cuenta con una pantalla de retina LTPO OLED con 396 x 484 píxeles para la versión de 45 milímetros y 352 x 430 para la versión de 41, la cual viene con menos bordes. Su diseño sigue prácticamente idénticos a versiones anteriores, con el cuerpo redondeado y la corona en la parte superior derecha. El chasis es de aluminio con algo más de curvatura que la generación anterior. Lleva un cristal resistente a roturas, protocolo IP6X y resistencia WD-50. La cubierta trasera es de cerámica y de cristal zafiro. Se mejoró la carga rápida, que según Apple es de un 33% a comparación con el Series 6. Supuestamente la pantalla promete brillar un 70% más que sus diseños anteriores. Así podremos visualizar mejor el panel en exteriores. Cuenta con la función de pantalla siempre activa, que hace que se mantenga la pantalla con información necesaria siempre activa, y si gusta puede desactivarla en los ajustes. Cuenta con un procesador Apple S7, 32 GB de almacenamiento, conectividad Wi-Fi, Bluetooth 5.0, sensor de ritmo cardíaco, acelerómetro, giroscopio, altímetro, GPS, brújula, altavoz y micrófono. También tiene sensor de luz ambiental, medición de oxígeno en sangre, sensor eléctrico de frecuencia cardíaca y sensor óptico de frecuencia cardíaca de tercera generación. Cuenta con llamadas de emergencia internacionales, modo deportivo, novedades a nivel de software relacionado con medición de estrés, sueño y aplicaciones fitness. Tiene resistencia al agua a no más de 50 metros. La duración de la batería es de 18 horas continuas según Apple. Cuenta también con Apple Pay para realizar compras con el reloj. Y
Trae nuevas funciones como la llamada de emergencias que se activan con detección de caídas y nos sirve para que automáticamente el reloj detecte que no caímos. Te presentará una pequeña alerta en la pantalla para que podamos llamar a emergencias en casos extremos. En mi opinión personal, sacando algunas cosas como el tamaño de la pantalla y la batería y la velocidad de este nuevo modelo, el Series 6 no tiene mucho que envidiarle, ya que no nos trae muchas novedades que digamos, entre comillas, ya que no lo he probado, no lo he comprado, pero ya esto queda a criterio del comprador. Y para los que no lo saben, los Apple Watch solo son compatibles con Apple. Supuestamente hay una aplicación que te permite usar algunas funciones desde el reloj en Android, pero no lo he comprobado, así que no puedo decir que es cierto. El reloj ronda unos $400 a $500 dependiendo del modelo que elijas. Y en el puesto número 1 tenemos al Samsung Galaxy Watch 4 versión clásica, el cual viene en dos tamaños, uno de 42 y otro de 46 milímetros, con un cuerpo de acero inoxidable. Pesa unos 52 gramos el de 46 y unos 46,5 gramos el de 42, con una pantalla Super AMOLED con Gorilla Glass DX y una resolución de 450 x 450 píxeles. La pantalla es de 1,36 pulgadas en la versión de 46 y de 1,19 pulgadas en la versión de 42. Cuenta con un bisel giratorio para deslizarnos por el menú y también con una pantalla totalmente táctil. Tiene resistencia al agua IP68 con una profundidad máxima de 50 metros. Cuenta también con certificación militar, procesador de 5 nanómetros, 1,5 GB de memoria RAM y 16 de almacenamiento. La batería es de unos 361 mAh para su versión de 46 y 247 mAh para la versión de 42. Compatible solo con Android hasta la fecha actual, con algunas funciones exclusivas solo para teléfonos Samsung. Cuenta con conectividad Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, GPS y 4G opcional. Contiene parlantes y micrófonos para las llamadas con una buena calidad de audio de salida y entrada. Tiene sensores como acelerómetro, barómetro, giroscopio, geomagnéticos, sensor de luz ambiental, el cual se adapta a la luz dependiendo del lugar donde estés, sensor bioactive, electrocardiograma. Una de las nuevas funciones que contiene este smartwatch es el registro del sueño, el cual te permite ver los datos de cómo dormiste e incluso registrar ronquidos y grabarlo para luego poder escucharlo desde tu celular. La verdad es que es una función súper interesante la cual quisiera probar. También tiene sensores para medir masa muscular, porcentaje de grasa y líquidos. El reloj también mide tu presión arterial en tiempo real. Puedes comprobar el ritmo cardíaco anormal por medio de un ECG y enviar los datos directamente hacia tu teléfono, entre otras funciones de información sobre tu salud. Hay que tener en cuenta que algunas de estas funciones solo estarán disponibles siempre y cuando tu smartphone esté cerca del reloj. También hay que tener muy en cuenta que los análisis, entre comillas, realizados por este reloj, así como los anteriores mencionados, no se pueden tomar totalmente en serio. Tómelo como base, ya que no son mediciones 100% exactas. El reloj contiene una gran cantidad de opciones de personalizado para adaptarla a tu gusto y cuenta con Samsung Pay para realizar compras utilizando el reloj. El costo de este reloj ronda los $350 a $400 en Amazon. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Por favor comenta alta gama, así te estaré respondiendo directamente en los comentarios. Y ya sabes, me apoyaría solamente con un like y suscribirte para más videos así. Gracias por visitarnos.